buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí nuevamente contigo en tu segmento Viviendo Fiel. Fíjese que tengo un poquito de gripe, me duele un poquito la garganta, pero traigo una palabra que no pude detener, que quiero compartir contigo. Y precisamente estamos en la clase número 4 de este libro de Romanos. Y quiero que tú consigas tu Biblia, consigas un lápiz y un cuaderno para tomar notas, porque vamos a seguir con nuestro estudio, versículo a versículo, capítulo a capítulo y libro por libro. Y estamos en el libro de Romanos, después del libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Ojalá que puedes seguir con nosotros para toda la clase hoy y que vengas los días de la semana para participar en lo que es Sin Límites Internacional en nuestra página Generación Cristiana y Televisión Olanchana en Facebook. También lo puedes localizar en muchas otras páginas. Y si vives en Honduras, pues en Canal 30, en Catacama, y yo creo que Canal 57, me parece, en Juticalpa. Cable color, me parece, pero que me confirme Félix, el canal que está en Juticalpa. Quiero dar gracias a nuestros patrocinadores. No podemos decir suficiente bien de ellos, los que miren el valor de esta presentación, lo que hace Félix, lo que es mi parte, sirviendo a Dios. Y ellos son personas que tienen sus negocios, quizás son personas que tienen los mismos valores de amar a Jesús y amar a su palabra y amar a la gente. Entonces ellos patrocinan lo que es Sin Límites Internacional y les damos muchas gracias y pedimos al Señor que bendiga a cada patrocinador y que les ayuda a que tengan éxitos económicos, pero también éxitos en sus vidas personales y en sus familias. Estamos orando a menudo por nuestros patrocinadores. Así que hoy vamos a seguir clase número 4. Tengo la versión Reina Valera 1960 porque es la versión que me gusta más a mí. Entonces hoy vamos a cubrir Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Romanos 1, versículo 8 al 15, y también vamos a leer Hechos 2, versículo 1 al 13, porque contiene algo ahí que tienes que ver. Si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería para comunicaros algún don espiritual. Para comunicaros algún don espiritual. ¿Cuántos saben qué es un don espiritual? Diga, yo sí sé que es un don espiritual. Mira, los dones espirituales vienen de parte de Dios y Dios los puede impartir directamente. Pero muchas veces Dios utiliza a un siervo imponiendo las manos para hacer una transferencia de un don espiritual. Un don espiritual generalmente es una capacidad quizás sobrenatural o una capacidad que viene desde Dios para poder asistirte en vivir la vida cristiana, pero mayormente para que puedas comunicar el evangelio o servir en la iglesia. Dones espirituales son utilizados de parte de Dios para bendecir y animar a la iglesia. La gente que canta, los que dirigen cantos, muchas veces es un don espiritual. Claro que hay talentos naturales, se dice, pero hay dones espirituales, que esta persona no recibió ningún entrenamiento formal y sabe tocar el corazón de Dios dirigiendo los cantos, las canciones, la alabanza, la adoración. También hay gente que sabe predicar. Los que predican es un don espiritual. Hay gente entrenada y hay gente que tiene dones que son entrenadas también. Pero lo que te quiero hacer entender es que es como un talento o algo que Dios te regala. No se puede comprar, es un regalo de Dios para ayudarte en compartir el evangelio, vivir una vida santa y también servir a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un don espiritual. Entonces Pablo aquí está diciendo a los de Roma, y cuando hablamos de Roma, no estamos hablando de toda la población de Roma. Otra vez, él está dirigiendo esta carta a la iglesia en Roma. Acuérdese que él no ha ido a Roma. A pesar de que nació en Italia, Pablo de Tarsas, ahí por Italia, un territorio de romana, él no había ido a Roma. Pero en este libro vamos a ver más adelante de que él empieza a nombrar personas por nombre que él no conoce. ¿Por qué? Porque la fama de ellos ha llegado a él. La fama, quiero decir, por la vida de que ellos están viviendo,
en la ciudad de Roma llegan a ser conocidos en muchas iglesias ciertas personas. Es una buena fama. Hay gente que tiene mala fama, pero eso es buena fama. Dice Pablo, quiero llegar a Roma para varios propósitos, pero entre ellos para comunicarlos algún don espiritual. Quiero imponer mis manos sobre algunos de ustedes para impartir algunos dones espirituales, al fin de que sean confirmados y que la iglesia tenga estos talentos y capacidades para ayudar a la iglesia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues este libro de Romanos es escrito alrededor del año 57. 57 años después de que había nacido Jesús y muerto Jesús. Mucho tiempo. Y Pablo ha viajado a muchos lugares. Pero todavía no había llegado a Roma. Y estaba en su corazón. Es como decir que si yo me nací, vamos a decir, me nací en Puncaya. Yo creo que es un lugar en Olancho, Honduras, en Puncaya. Y yo me doy cuenta de que la capital de Olancho es Juticalpa. Pero desde mi juventud me llevaron afuera a España para estudiar. Y siempre me quedó en mi corazón volver a Olancho, a ver mi gente en Puncaya. Pero quiero ir a la capital de Olancho, la cual es Juticalpa, porque hay una iglesia ahí que tengo algo para impartir a ellos, algo para dar a ellos, algo para ayudar a ellos. Y como son olanchanos y están en Juticalpa, la capital, quiero ir ahí. Me nace de corazón ir ahí. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo es ciudadano romano, pero nunca había ido a Roma. Y le nació este deseo de ir a Roma para confirmar a los hermanos. Vamos a adelantar con lo que es versículo 8 del capítulo 1 del libro de Romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Después de que él había dado la salutación, lo que hablamos que los hispanos son muy buenos para esto. Nosotros los gringos somos muy malos para esto. Nosotros solo entramos en lo que es la carne y no comemos lo que son los antojos. Creo que se dice así. Pero los hispanos sí, muy buenos, excelente. Debemos nosotros de ser más como ustedes. Pues dice aquí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Estoy dando gracias a Dios por todos ustedes, cristianos, o los del camino, los seguidores de Jesús, que están en Roma. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Doy gracias por todos ustedes, cada uno de los hermanos que están en Roma. A pesar de que no he llegado, conozco a algunos por nombre, porque su fe ha divulgado por todo el mundo. Yo oro por ustedes que esto siga siendo el caso, de que su fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice Pablo, yo quiero confirmar a ustedes de que yo estoy siempre orando por ustedes. Y no solamente te lo digo como algo pasajero, como una salutación, te lo digo de corazón de verdad. Y Dios es mi testigo de que yo, como ciudadano romano, como apóstol de Jesucristo, tengo en mi corazón ustedes que están en Roma, la iglesia en Roma, los siervos de Jesús en Roma. Y todos los días estoy orando por ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá que usted tiene alguien en su vida de que todos los días estás orando por esta persona o por estas personas, porque vivimos en un mundo decaído y cosas malas pasan aquí y podemos pedir protección, podemos pedir lo que es sabiduría, podemos pedir la ayuda de ángeles que vayan con personas para que los proteja. Hay mucho que podemos hacer haciendo peticiones a Dios. Dice versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dice Pablo, ya días, hace mucho tiempo, hace años, yo he querido ir a Roma a conocerlos en persona. Dice él, ojalá que esto sea el fin, porque lo tengo como meta por mucho tiempo, porque me nace en el corazón, pero yo quiero que sea la voluntad de Dios cuando esto sea hecho y no la voluntad mía. Por esto dice
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él está orando para ir a conocerlos y estar con ellos, igual como muchas veces vamos en un viaje misionero para ver a los hermanos o para predicar el evangelio y pedimos un viaje próspero y a veces no sabemos qué es lo que nos espera, pero sí sabemos de que Dios está con nosotros. Ahora Pablo, damos cuenta en el libro de Hechos que sufrió muchas cosas en su viaje para Roma. Siempre era próspero. Se salvó muchas vidas de la gente en el barco, que él oró por cada uno de ellos, más de 227 creo que eran. Fue picado por una víbora y fue utilizado para sanar a mucha gente en la isla. Él predicó el evangelio a muchas personas durante el viaje. Pero no es igual como nosotros que queremos montar un avión, ir ahí relax, tomando un refresco, llegar al aeropuerto, que nos recogen en un buen carro, vamos a una conferencia. Este no era el viaje misionero de Pablo. Esto quizás lo hubiera querido, pero Dios tenía otros planes. Dice aquí, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué? Porque deseo veros. Yo quiero verlos, dice, en persona. Acuérdese que no había internet, no había teléfono, solamente había mensajeros que llevaban cartas por escrito en rollos o en pieles de animales en persona, pero quizás la persona que escribió la carta nunca tuvo chance para ir a cierto lugar. Dice Pablo, porque deseo verlos, yo los quiero ver. Yo también, dice, soy orlanchano, yo soy romano de nacimiento, ciudadano de Roma, de Italia, aunque soy judío, me identifico con ustedes y quiero verlos. Está en mi corazón. Dicen, para comunicaros algún don espiritual. Este es el título de nuestra clase hoy, para comunicaros algún don espiritual. Dice, después de todo, que yo los quiero ver personalmente, tengo deseo de verlos, yo los considero como gente muy cerca a mi corazón. He estado orando por ustedes todos los días, Dios es mi testigo. Quiero verlos y conocerlos en persona, pero no solamente para conocerlos, quiero algo más. Quiero comunicarlos algún don espiritual. Quiero que Dios me utilice para impartir a ustedes algunos dones espirituales. Dice, a fin de que seáis confirmados. Mira, hay gente que se confunden o han sido enseñados mucho acerca de lo que es la confirmación. Quizás en algunas iglesias que son universales, vamos a decir, se habla mucho de la confirmación. Pablo aquí está diciendo de que ustedes que están en Roma, nunca les ha visitado un apóstol de Jesús y la iglesia ya tiene 20, 30, 40 años de existir en Roma, pero nadie ha ido a impartir con imponer las manos dones espirituales para que hayan gente que dirija los cantos muy bien de parte con un don espiritual de Dios, para que hayan pastores, ministros, evangelistas, para que reciban los dones espirituales de Dios. Este es mi deseo, dice. Quiero que ustedes sean mejor de lo que están hoy, aún mejor, pero van a necesitar esos dones espirituales, muy, muy importante. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tenemos la misma fe en Jesús, dice. Ahora, quiero ir a conocerlos en persona, impartir algo de parte de Jesús, un regalo gratis a ciertos unos de ustedes. Quiero impartir algo de mi Señor porque Él también es su Señor. En poner las manos para que algunos reciban dones espirituales. Dice versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No es la primera vez. Montón de veces quise ir a donde ustedes. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Me ha sido me ha sido negado la visa. El avión canceló el vuelo. El barco zarpó sinmigo. Dios no me lo permitió. En lugar de enviarme ahí, me envió a Éfeso o me envió a otro lugar donde habían otros gentiles, pero no me envió a donde ustedes. Pero yo seguí orando por ustedes todos los días, porque tengo algo
en mi corazón por ustedes. Por decir, son olanchanos. Entonces tenemos esto por común, que somos del mismo departamento, del mismo estado, del mismo país, por lo menos la ciudadanía. Y muchos de ustedes son gentiles y otros son mis hermanos que son judíos. Dice aquí, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice Pablo, quiero tener frutas entre ustedes. Tengo frutas en muchos lugares, en muchas otras naciones, ciudades y pueblos, aldeas, caseríos. Pero no tengo fruta entre mis hermanos de Italia, de Roma. Pero yo he escuchado a muchos de ustedes y yo sé que son héroes de la fe. La fama de ustedes se ha regado por todo el mundo, pero todavía les hace falta recibir algunos dones espirituales para que se divulguen más por toda la tierra. Yo quiero tener fruta, quiero tener parte en esto, dice Pablo. Quiero identificarme con ustedes y ustedes conmigo como apóstol de nuestro Señor Jesús. Dice versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo les debo a ustedes también llegar y impartir lo que es conocimiento, lo que es sabiduría, lo que son dones espirituales. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice Pablo, por mi parte, ya hubiera estado ahí. Muchas veces intenté ir ahí. Era el deseo de mi corazón, me nació a mí porque había nacido en Italia, en Tarsas, pero nunca conocí a Roma. Pero es como decir, somos olanchanos. Yo quiero ir a Olancho, quiero ir a Juticarpa para predicar el evangelio, para impartir dones espirituales, para estar ahí con ustedes, mis hermanos, que tienen una fama enorme en todo el mundo. Pero yo quiero que sean mejores, que reciben dones espirituales que les ayuden de gran manera. Así que de parte de mí, si fuera solamente mi decisión, ya estuviera con ustedes. Pero dice, vamos a ver qué dice Dios cuando me envía a Roma. Y estamos en el año 57, más o menos. Pero vamos a ver aquí algo interesante. Hechos 2, versículo 1 al 13, para terminar. Y voy a leerlo rapidito porque se nos va el tiempo. Hechos 2, 1 al 13. Estamos hablando en el día de Pentecostés. Dice, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién? Los discípulos y aquella gente que estaban en el cuarto arriba. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, que es un don espiritual, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos aquí estaban hablando en idiomas de hombre. Hay idiomas espirituales y hay idiomas que... Esto es muy complicado para tratar de explicar ahora, pero a veces cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos directamente a Dios en un lenguaje privado. Pero aquí mayormente está hablando de lenguas, de idiomas de hombre. Porque vamos a ver por qué. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas o otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Míreme a mí, yo te estoy hablando en español, pero yo soy gringo. Yo me nací en Estados Unidos. Mis papás no hablan español, nunca han salido del país. Ninguno de mis hermanos habla español. Algunos de mis hijos hablan algo de español, pero que han sido entrenados quizás. Pero así como yo, el español no es mi idioma natural, es aprendido, pero para ellos fue regalado el don de hablar en lenguas. Yo también tengo una capacidad especial para poder aprender lenguas, que yo le dije a Dios, si voy a ser misionero, tengo que poder hablar con la gente, así que ayúdame, y me ayudó. No quiere decir que no fallo, porque a veces fallo, pero Dios me ha estado ayudando. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu decidía quién hablaba cuál idioma. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En Jerusalén habían judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo.
eran judíos que vivían en Jerusalén, pero eran residentes o ciudadanos en otros países, o habían nacido en otros países, pero en este tiempo vivían en Jerusalén. Dice versículo 5, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galilea es una región de Israel que se conocía. Jesús era de Galilea, ¿no? Y la mayoría de sus discípulos de Galilea. Ellos tenían cierta manera de hablar que se conocía que eran de ahí. Es como decir que en cuanto a Honduras, cuando uno habla el español de Honduras, dice nosotros, nosotros. En lugar de decir a veces nosotros, se dice nosotros. Es algo que se sabe, este es hondureño. O vamos a decir, si sois mexicano, y vas a decir, órale vato. Esto no lo va a decir un hondureño, es algo mexicano. Y hay muchos ejemplos así. Los costarricenses que no pronuncian bien el R, dicen carro, perro, se sabe que es un costarricense. Entonces, así es que les oí hablar en su propio idioma. Dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos esos que están hablando, que están arriba, son de la misma zona, de Galilea. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o idioma en la que hemos nacido? Yo me nací en Roma, les escucho, aunque están hablando, quizás él está hablando en judío, como Galileo, pero yo lo estoy oyendo en italiano. El otro dice, está hablando en, quizás, hebreo, en la forma galeana, pero lo estoy entendiendo, vamos a decir como, ¿cuál otro idioma hay? De los de Egipto, no sé cómo es el idioma de ellos, pero dice así, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a dar una lista de los lugares donde vivían, donde habían nacido, versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, ahí está Egipto, y en las regiones de África más allá de Serene. Acuérdate, aquel que llevó la cruz para Jesús era de este lugar de Serene. Dice, y romanos, aquí residentes tantos judíos como prosélicos. Dice que en este tiempo habían judíos que estaban en Roma, o sea, que estaban en Jerusalén, quienes eran romanos por ciudadanía. Habían nacido en Roma de padres judíos. Y romanos, aquí residentes tantos judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas o nuestro idioma las maravillas de Dios. Es un don espiritual. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Man, ¿qué quiere decir esto, man? Mira, estos galileos judíos están hablando y vos lo entendés en italiano, yo lo entiendo en griego. ¿Qué cosa más difícil? ¿Qué quiere decir eso? Versículo 13. Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o que están ebrios, están bolos, decían. Pero lo importante que le quiero enseñar aquí, para terminar, es que en este lugar había judíos y prosélitos que eran de Roma. Habían viajado, estaban por un tiempo viviendo en Roma, o sea, viviendo en Jerusalén. Cuando esto ocurrió, se convirtieron a Jesús, se hicieron seguidores de Jesús, fueron bautizados, pero después volvieron a su país. O durante la gran persecución volvieron a su país y iniciaron iglesias en su país. Pero en estas iglesias se hacía falta de dones espirituales. Algunos que un apóstol puede llegar a confirmar que esto sí es una iglesia legítima, sirviendo a Dios. Y quiero impartir dones espirituales a ustedes, que Dios me ayude a poner las manos, de impartir algunos dones para que hayan evangelistas, pastores, ministros, maestros, apóstoles entre vosotros. Para que haya dones espirituales para predicar, para cantar, para enseñar, para predicar el evangelio y muchas otras cosas. Entonces, esto es lo que quería Pablo aquí. Y cuando ponemos el título que dice, para comunicarlos algún don espiritual,
Eso es lo que tenía en su corazón. Cada vez que oraba para ellos. ¿Sabe qué? Nosotros con Félix oramos igual. Queremos conocerte en persona. Si soy de Cristo Jesús. Queremos que Dios te imparta algunos dones espirituales que te ayudan en tu vida para vivir con fidelidad delante de Dios y para que haya dones espirituales como para predicar, para cantar, para enseñar en las iglesias, para que la iglesia sea maduro y listo para la venida de Jesús. Bueno, ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que seas super mega bendecido.